Dicen que la madera tiene memoria, pero lo que yo llevaba en la caja esa noche tenía algo más que memoria. Tenía hambre. Acepté un viaje de urgencia para mover 30 ataúdes supuestamente nuevos, pero en el kilómetro 66, en plena sierra, empecé a escuchar rasguños. No era el viento, ni la carga moviéndose. Alguien, o algo, estaba rasguñando la tapa de uno de los féretros, desde adentro. Hay cargas que pesan por las toneladas, y hay cargas que pesan por la energía. Yo he movido rollos de acero de 20 toneladas que se sienten ligeros, y he movido cargas de plumas que se sienten como plomo. Pero nada, absolutamente nada, pesa más que una caja de muerto, aunque vaya vacía. Soy Arturo, me dicen el carpintero, en la frecuencia de 11 metros porque antes de subirme al camión trabajaba la madera y la ebanistería. Conozco los olores del cedro, del pino, del barniz. Quizás por eso me dieron ese viaje. Quizás por eso fui el único idiota que aceptó. Esta historia que les voy a contar pasó hace 3 años, en la ruta que va de la Ciudad de México hacia la Huasteca Potosina. Una ruta hermosa de día, pero maldita de noche, llena de curvas, neblina y pueblos donde la muerte se respeta y se teme. Todo empezó con una llamada de un broker, intermediario, con el que trabajaba a veces cuando la cosa estaba floja. Arturo, tengo un flete urgente para una funeraria grande en Tamazunchale. Son 30 ataúdes de madera fina y 10 de metal. Urgen para mañana a primera hora. Hubo un accidente grande allá, un deslave, y se quedaron sin inventario. Pagan en efectivo al cargar. La paga era el triple de lo normal. Eso debió ser mi primera bandera roja. ¿Son nuevos?, pregunté, desconfiado. De paquete. Salen de una bodega en Iztapalapa. Son saldos de exhibición. Llegué a cargar a las 11 de la noche. La dirección me llevó a una zona industrial vieja, oscura. La bodega no parecía una fábrica de ataúdes, parecía un almacén abandonado, con techos de lámina oxidada que goteaban por la llovizna. Los cargadores no eran empleados de funeraria con guantes blancos. Eran tipos rudos, sucios, con tatuajes carcelarios, que cargaban los ataúdes sin ningún respeto, aventándolos. Mientras los estibaban en mi caja seca de 53 pies, noté algo raro. El olor. Mi nariz de carpintero no falla. Los ataúdes nuevos huelen a barniz fresco, a madera recién cortada, a solvente, a tela nueva. Estos olían diferente. Olían a humedad encerrada, a flores marchitas, a tierra mojada, y muy en el fondo, camuflado con aromatizante barato de lavanda, había un olor dulzón, empalagoso, que se te pegaba en la garganta y te daba náuseas. Formol. Y algo más, algo podrido. Me acerqué a uno de los ataúdes de madera barnizada color caoba. Pasé la mano por la tapa. Tenía rayones pequeños, disimulados con cera para muebles. «Oiga, jefe», le dije al encargado, un tipo gordo que sudaba mucho. «Estos no se ven tan nuevos, tienen marcas de uso». El tipo se puso tenso. Me miró con ojos de pistola. «Son saldos, chofer, de exhibición. La gente los toca, los abre, los raya. Por eso van baratos. Usted no haga preguntas y maneje. Si no quiere el flete, dígame ahorita. Hay 10 muertos de hambre formados atrás de usted queriendo la chamba». La necesidad tiene cara de hereje. Tenía deudas, la letra del camión vencida. Me callé la boca. Terminaron de cargar. Cerré las puertas del remolque. Puse el candado fiscal. Antes de subirme, sentí un escalofrío. Sentí que estaba encerrando algo ahí atrás que no quería estar encerrado. La salida de la ciudad fue lenta por la lluvia y el tráfico. Pero una vez que agarré carretera abierta hacia Pachuca y luego me desvié hacia la sierra, el viaje se puso pesado. El camión se sentía raro. Llevaba apenas unas 2 toneladas de peso físico. Los ataúdes son pura madera y aire, pero el motor Cummins se forzaba, rugía,
y se calentaba como si trajera 30 toneladas de varilla o cemento. El camión se sentaba en las subidas. Se sentía jalado hacia atrás. Deben ser los frenos que se están amarrando con el agua, pensé. Revisé los relojes de aire. Todo normal. Temperatura normal. Pero la sensación de pesadez no se iba. 2 de la mañana. Entrando a la zona de curvas cerradas. La lluvia arreció. Se convirtió en una tormenta eléctrica. La neblina bajó y no veía más allá de la nariz del camión. Apagué la radio y la música para concentrarme en el camino resbaloso. Y entonces lo escuché. Venía de atrás, de la caja. Screech, screech, screech. Era un sonido rítmico, seco, rápido. Al principio pensé que era una rama atorada en el eje o una banda de lona suelta golpeando por el viento. Pero el sonido no cambiaba con la velocidad del camión. Si aceleraba o frenaba, el ritmo era el mismo. Screech, screech, screech. Sonaba como uñas. Uñas largas y duras rasguñando madera fina desde adentro de algo hueco. Me empezó a dar un hormigueo en la nuca. Esa sensación primitiva de que hay un depredador cerca. Se soltó un amarre, me dije en voz alta para calmarme. Un ataúd está bailando y rozando con otro. Es madera contra madera. Pero mi instinto de carpintero sabía que ese no era sonido de madera contra madera. Era sonido de madera siendo atacada. Sonido de desesperación. 3:30 de la mañana. Parada obligada. El ruido se volvió insoportable. Ya no eran solo rasguños. Ahora eran golpes. Toc, toc, toc. Golpes secos, ahogados, desde el interior de la caja. Como si alguien estuviera golpeando una puerta con los puños cerrados. El camión se empezó a colear en las curvas peligrosamente, como si la carga se moviera violentamente de un lado a otro, cambiando el centro de gravedad. Tuve que pararme. No podía seguir así o me iba a desbarrancar en la siguiente curva. Me orillé en un descanso de terracería en medio de la nada, rodeado de cerros negros y bosque. No había luz, ni señal de celular. Solo mis faros cortando la lluvia y la lámpara de mano que saqué de la guantera. Bajé del camión. El agua me empapó al instante, helada. Caminé hacia la parte trasera del remolque. Mis botas se hundían en el lodo. El corazón me latía en los oídos como un tambor. Pum, 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 pum. Puse la oreja contra la puerta fría de metal del remolque. Silencio. Solo la lluvia golpeando el techo. ¿Hola? Grité, sintiéndome estúpido. ¿Hay alguien ahí? ¿Se metió algún animal? Nada. Seguro se cayeron de la estiba y están rodando, pensé. Tengo que acomodarlos o van a llegar hechos leña. Saqué las llaves. Abrí el candado con manos temblorosas. Rompí el sello fiscal de plástico. Giré la palanca y abrí la puerta derecha. El rechinido de las bisagras oxidadas sonó como un grito de mujer en la noche. ¡Irk! Alucé hacia adentro con mi linterna potente. La luz atravesó la oscuridad de la caja. La mayoría de los ataúdes seguían estivados perfectamente, amarrados con las cintas de carga naranjas. Nada se había movido. Pero había uno. Un ataúd de madera oscura, tallado a mano, estilo antiguo, que estaba hasta el final, cerca de la puerta. Estaba en el suelo. Se había caído de la estiba, rompiendo la cinta. Pero no estaba de lado, ni volteado. Estaba perfectamente horizontal en el piso, centrado, como si lo hubieran puesto ahí con cuidado. ¿Y la tapa? La tapa estaba entreabierta, unos 5 o 10 centímetros. Me quedé helado. Esos ataúdes tienen cerrojos de metal y bisagras de seguridad. No se abren solos con una caída. Tienes que abrirlos manualmente. El olor a flores podridas, tierra de panteón y formol salió de la caja como una bofetada física. Era tan fuerte, tan concentrado, que me hizo toser y lagrimear. Di un paso atrás, listo para cerrar la puerta de golpe y largarme,
aunque se rompiera todo. Pero entonces vi la mano. Una mano pálida, grisácea, con la piel pegada al hueso y manchas negras de necrosis. Tenía dedos largos, esqueléticos. Las uñas estaban largas, amarillas y sucias de tierra negra. Se asomó por la rendija de la tapa entreabierta. Los dedos se movieron espasmódicamente. Se agarraron del borde de madera del ataúd. ¡Crack! La madera crujió bajo la presión. La mano estaba empujando la tapa hacia arriba. No era un polizón. No era un inmigrante escondido. Esa mano no tenía sangre corriendo por las venas. Era la mano de un muerto. ¡Ayúdame! La voz salió del ataúd. No fue un grito, fue un susurro seco, rasposo, como de aire pasando por una garganta seca de años. Hace frío. Sácame de aquí. Ya pagué. Grité. Grité como nunca había gritado en mi vida. Un grito de terror puro, primitivo. Tiré la linterna al suelo. Agarré la puerta del remolque y la cerré de un portazo brutal. ¡Bam! El cerrojo no quería entrar. Mis manos resbalaban por la lluvia, el lodo y el pánico. Desde adentro, algo golpeó la puerta. ¡Bam! Un golpe con una fuerza inhumana que hizo vibrar las bisagras y abolló la lámina hacia afuera. ¡Déjame salir! ¡Ladrón!, gritó una voz gutural, furiosa, demoníaca, que resonó dentro del metal hueco. Logré meter el cerrojo y poner el candado a medias. Corrí hacia la cabina como si el diablo me persiguiera. Me resbalé en el lodo, me caí de cara, me levanté escupiendo tierra. Subí al camión jadeando, llorando, temblando incontrolablemente. Arranqué y salí patinando de ese lugar, quemando llanta y embrague. Manejé las siguientes 2 horas rezando en voz alta, con la radio a todo volumen para no escuchar los golpes. Porque los golpes seguían. ¡Bam! 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 Sentía cómo golpeaban la pared frontal de la caja, justo detrás de mi camarote. Sentía cómo el camión se frenaba, se jaloneaba. Algo ahí atrás estaba corriendo de un lado a otro, golpeando las paredes, buscando salida. Llegué a Tamazunchale con las primeras luces del día. Me metí directo al patio de la funeraria, casi rompiendo el portón. Me bajé del camión hecho un manojo de nervios, con los ojos desorbitados. Salió el dueño de la funeraria, un tipo bajito de traje negro impecable. «Llegaste temprano, Arturo. ¿Todo bien? Te ves pálido, pareces enfermo». «Abra esa maldita caja», le grité, histérico. «Ábrala ya y baje esa porquería». El tipo me miró raro. Llamó a sus empleados. Abrieron las puertas del remolque. Yo me quedé lejos, cerca de la salida, con una barra de metal en la mano por si algo salía. Los empleados entraron. Se hizo un silencio largo. «Jefe», dijo uno de los cargadores con voz temblorosa. «Venga a ver esto. Hay un desmadre aquí». Me acerqué con miedo, arrastrando los pies. El ataúd de madera oscura, el que yo vi en el piso, estaba abierto, completamente abierto. La tapa estaba arrancada, rota, hecha astillas. Las bisagras de metal estaban torcidas como si fueran de papel. Pero el ataúd estaba vacío. No había cuerpo, no había monstruo. Solo había algo en el fondo, sobre el satín blanco acolchado. Tierra, un puño grande de tierra negra, húmeda, con gusanos vivos. Y el interior de la tapa, toda la madera interior de la tapa estaba destrozada por arañazos profundos, surcos hechos por uñas desesperadas que intentaron salir. El satín estaba rasgado a tiras. El dueño de la funeraria se puso blanco como un papel. Se tuvo que agarrar de la pared para no caerse. «¿De dónde sacaste estos ataúdes, chofer?», me preguntó en voz baja. «Me los dieron en la bodega de Iztapalapa». El gordo dijo que eran saldos. El dueño negó con la cabeza, tragando saliva. «Este ataúd yo lo conozco.
Lo vendimos hace 6 meses para un velorio a cajón cerrado. Un hombre que murió mal, en un ritual. Lo enterramos en el panteón municipal. ¿Y por qué lo tengo yo?, pregunté, sintiendo que iba a vomitar. Porque hay un mercado negro, Arturo. Los panteoneros hacen negocios sucios. Desentierran por la noche, sacan el cuerpo, lo tiran a la fosa común o lo venden a estudiantes, limpian la caja y la revenden como saldo a bodegas clandestinas. Me dio una náusea terrible. Había transportado ataúdes robados, ataúdes profanados, tumbas saqueadas. Y lo que venía adentro, lo que sea que venía adentro y me habló, no era el cuerpo físico. Era algo que se quedó pegado a la madera. La rabia del difunto, o algo peor que se metió en la caja vacía cuando la sacaron de la tierra consagrada. No cobré el viaje completo. Tiré el dinero que me dieron al suelo. Solo pedí para el diésel y me fui. Lavé la caja de mi tráiler con cloro, ácido y agua bendita 3 veces. Pagué para que un cura fuera a bendecir el camión. Pero el olor a flores podridas, tierra mojada y miedo nunca se quitó por completo de esa caja seca. Tuve que vender el remolque un mes después porque nadie quería cargar ahí. Decían que se oían ruidos. A veces, cuando manejo mi nuevo camión de noche y hay silencio absoluto en la carretera, todavía escucho los rasguños. Screech, screech, screech. Justo detrás de mi cabeza. Y sé que la próxima vez que lleve una carga sellada, voy a revisar bien. Porque no hay nada peor que llevar un pasajero que no paga boleto y que además está muy enojado por haber sido despertado. Todos sabemos que la antigua Policía Federal de Caminos desapareció hace años. Ahora todo es Guardia Nacional. Pero en las carreteras viejas de Zacatecas todavía se ven los Dodge Diplomat de los 80 patrullando la noche. Si ves luces rojas y azules giratorias detrás de ti y el oficial lleva uniforme café, no te detengas. Ese comandante no quiere ver tu licencia. Quiere llevarse un pasajero al infierno para apagar su fuego. El miedo a la autoridad es algo que traemos en la sangre los traileros. Es un reflejo condicionado. Ver las luces de una patrulla en el retrovisor siempre te acelera el corazón. Te hace sudar las manos, aunque traigas todo en regla, aunque no lleves nada ilegal. Es el miedo a la mordida, al retraso, a la extorsión. Pero hay un miedo peor, un miedo que te congela los huesos. Ver una patrulla que no debería estar ahí. Ver un vehículo que pertenece a un museo o a un deshuesadero corriendo a 140 km/h detrás de ti. Soy Raúl, clave, el fantasma en el Canal 5. Llevo 25 años en esto. Manejo un Kenworth T800, una bestia de máquina. He recorrido todo el país, desde las fronteras hasta la selva, y pensaba que ya me sabía todos los trucos de la carretera. Pero lo que me pasó en la carretera Federal 49, en el tramo solitario de Fresnillo a Río Grande, Zacatecas, me hizo replantearme si quería seguir manejando de noche. Era principios de noviembre, cerca de las fechas de Día de Muertos. El ambiente en el país siempre se pone pesado en esos días. Venía vacío de regreso hacia el norte después de descargar en el centro. Eran las 3:15 de la madrugada, la hora del muerto. Esa carretera es famosa por ser una línea recta infinita, rodeada de desierto y matorrales, y muy peligrosa por los asaltos. Por eso, yo venía pisándole un poco más de la cuenta. Iba a 110 km/h. Sé que el límite para pesados es 80, pero la carretera estaba desierta y la luna llena iluminaba el asfalto como si fuera de día. Quería llegar a casa, abrazar a mis hijos. De repente, la radio CB, que había estado en silencio total por horas, cobró vida. Pero no eran voces de colegas, era un zumbido. Zzzt, y luego una sirena. Pero no sonaba en la radio, sonaba afuera. Miré por el espejo retrovisor oeste. Vi luces. Pero no eran las luces LED azules y blancas, brillantes y estroboscópicas de la Guardia Nacional moderna.
Esas luces te dejan ciego. Estas eran diferentes. Eran luces de licuadora. Esas antiguas, mecánicas, que giran despacio dentro de una carcasa de plástico. Una roja y una azul. Giraban con un ritmo hipnótico. Wiu, wiu, wiu. Y la sirena era un aullido grave, mecánico, de aire. ¡Wow! ¡Wow! Un sonido que no escuchaba desde que era niño y mi papá era trailero. Bajé la velocidad, confundido, pensando que era alguna policía municipal vieja o una ambulancia rural. El vehículo se me acercó a una velocidad imposible. En segundos se me pegó a la defensa. Cuando lo vi bien por el espejo, sentí un golpe en el estómago. Era un Dodge Diplomat. Un coche cuadrado, grande, pintado de negro con las puertas blancas. En la puerta, con letras doradas que brillaban bajo la luna, decía claramente: Policía Federal de Caminos. Esa corporación desapareció hace años. Esos coches ya son chatarra oxidada en los corralones. Pero este se veía nuevo. La pintura brillaba, el cromo de las defensas estaba impecable. El oficial sacó la mano por la ventanilla y me hizo señas para que me orillara. Su mano estaba enguantada en cuero negro brillante. Mi instinto me gritaba: «¡Acelera! Es un fantasma o un narco disfrazado». Pero el hábito de obediencia a la federal me ganó. Puse la direccional y me fui orillando al acotamiento de grava. El camión se detuvo levantando una nube de polvo blanco. La patrulla se paró justo detrás de mí. Apagué el motor. El silencio del desierto nos envolvió, solo roto por el sonido del motor de la patrulla, que sonaba ronco, como un V8 antiguo sin silenciador. Miré por el retrovisor. El oficial bajó. La imagen era imponente. Llevaba el uniforme antiguo de gala. Pantalón café con franja amarilla, camisa beige almidonada, botas altas de motociclista, polainas, de charol brillante y un sombrero tipo tejana Stetson. Caminaba despacio, con una autoridad que ya no se ve. Se escuchaban sus pasos en la grava. Clac, clac, clac. Cada paso sonaba como un martillazo. Pero había algo mal. La luz giratoria de la patrulla le daba en la espalda, dejándole la cara en sombra. Y el aire alrededor de él se veía distorsionado. Como cuando miras el asfalto caliente al mediodía y el aire tiembla. Pero hacía un frío de 0 grados. Llegó a mi puerta. No tocó. Solo se paró ahí. Bajé mi vidrio lentamente. El olor me golpeó primero, y fue lo que me hizo darme cuenta de que algo estaba muy mal. No olía a loción barata, ni a café, ni a donas. Olía a ozono, a cables quemados, a gasolina vieja y a carne asada. Olía a incendio. «Buenas noches, oficial», dije, tratando de que no me temblara la voz. «¿Cuál es el problema?» El oficial no contestó el saludo. Se quedó parado ahí, rígido como un poste. Bajo el ala ancha del sombrero no le veía los ojos. Solo veía oscuridad absoluta. «Iba usted a exceso de velocidad, conductor», dijo finalmente. Su voz, Dios mío, su voz no sonaba humana. Sonaba metálica, lejana, con eco. Sonaba como si me estuviera hablando a través de una radio vieja con mala señal, aunque estaba a 1 metro de mí. 110 en zona de 80. ¿Lleva prisa por morir, muchacho? No, mi comandante. Vengo vacío. Solo quiero llegar a dormir. Todos quieren llegar a dormir, pero algunos se duermen para siempre en el asfalto. El oficial sacó una libreta de infracciones de su bolsillo. Una libreta de papel amarillo, grueso, de las antiguas. Nada de terminales electrónicas. Empezó a escribir con una pluma dorada. Yo no me atreví a moverme. Sentía que si hacía un movimiento brusco, ese hombre me iba a disparar. «Licencia y tarjeta de circulación», ordenó, extendiendo la mano enguantada. Se las di. Al tomar mis documentos, su guante rozó mis dedos. Grité por dentro.
Estaba helado, no frío de hace frío afuera, frío de muerte, frío de hielo seco. Sentí una quemadura por congelación donde me tocó. El frío me subió por el brazo hasta el hombro. Revisó los papeles lentamente, moviendo la cabeza. Raúl. Leyó mi nombre, saboreándolo. Tienes familia, Raúl. 2 hijos. No corras. La carretera es celosa. La carretera cobra sangre a los que le faltan al respeto. Me devolvió los papeles y arrancó la hoja de la infracción de la libreta con un sonido seco. Rip. Tenga, esta es su advertencia. Es la única que va a tener. Me extendió el papel. Si lo vuelvo a ver corriendo en mi tramo, no lo voy a multar. Me lo voy a llevar a mi patrulla. Y en mi patrulla hace mucho calor. Tomé la infracción con dedos temblorosos. En ese momento, el oficial levantó un poco la cara para mirarme. Un rayo de luna se coló por debajo del sombrero. Se me paró el corazón. No tenía cara. Donde debía estar la piel, la nariz, los labios, solo había hueso quemado. Carne negra, carbonizada, pegada al cráneo como chicharrón. Y 2 cuencas vacías, sin ojos, que me miraban con un fuego rojo y vivo en el fondo. El oficial sonrió. Sus dientes estaban pelados por el fuego, blancos y brillantes en medio de la negrura de su rostro quemado. Con cuidado, Raúl. Se dio la media vuelta y caminó hacia su patrulla. Clac, clac, clac. Subí mi vidrio a toda velocidad, llorando del pánico, manchando el volante. Arranqué el motor, que tosió antes de encender. Miré por el retrovisor. El oficial subió al Dodge Diplomat y cerró la puerta. Y entonces pasó. La patrulla no arrancó. Se encendió en llamas. De golpe. ¡Wosh! El coche entero se vio envuelto en llamaradas espectrales, azules y naranjas, que iluminaron el desierto. Escuché un grito desgarrador, no de sirena, el grito de un hombre quemándose vivo. ¡Ah! Y la patrulla en llamas aceleró hacia la oscuridad y desapareció en el aire a los pocos metros, dejando solo un rastro de humo negro y olor a carne quemada que el viento se llevó. Me quedé ahí, en el acotamiento, paralizado, respirando agitado. Fue un sueño. Me quedé dormido y lo soñé. Traté de convencerme. Pero encendí la luz de la cabina. En mi mano derecha todavía tenía el papel que me dio. Miré la hoja. No era una alucinación. Era una boleta de infracción real de la antigua Policía Federal de Caminos y Puertos. El escudo nacional era el viejo. El papel estaba amarillento, quebradizo, como si tuviera 40 años guardado. Y olía a humo. Leí los datos, escritos con una caligrafía elegante y antigua en tinta negra. Motivo: exceso de velocidad y falta de precaución. Lugar: kilómetro 66, tramo La Muerte, Zacatecas. Vehículo: Kenworth T800. Oficial: Comandante Arturo el Negro Durazo. Unidad 1980. Fecha: 2 de noviembre de 1985. Mientras leía la fecha, el papel empezó a calentarse en mi mano. Se deshizo. Se convirtió en polvo gris, en ceniza, ahí mismo, entre mis dedos, manchándome la palma de hollín. Arranqué el camión y manejé como un autómata hasta llegar a Fresnillo. Me metí a una cachimba llena de gente, buscando luz y compañía. Estaba pálido como un muerto. Le pedí un café al dueño y le conté a un trailero viejo que estaba ahí lo que me había pasado, omitiendo la parte de la cara quemada para que no me creyera el loco. El viejo, un hombre de canas y piel curtida, se persignó y dejó su taza en la mesa con fuerza. «Te paró el comandante Fuego», me dijo en voz baja, mirando a los lados. Arturo era un federal muy estricto en los 80. Dicen que no perdonaba ni una.
¿Qué le pasó?, pregunté. En el 85 perseguía a unos narcos en ese mismo tramo. Lo emboscaron. Le dispararon al tanque de gasolina de su patrulla. El coche se volcó y explotó. El comandante se quemó vivo dentro de la unidad, gritando por la radio, pidiendo apoyo que nunca llegó. El viejo me miró a los ojos. Dicen que sigue cuidando su tramo. Y dicen que si te para y te deja ir, es porque te dio una segunda oportunidad. Pero ya te marcó. Ya te tiene en su lista. Desde esa noche, respeto los límites de velocidad como si fueran los mandamientos de Dios. No paso de 80 kilómetros por hora, ni aunque vaya vacío, ni aunque tenga prisa. Y nunca, nunca vuelvo a mirar por el retrovisor si veo luces rojas y azules de licuadora antigua. Me orillo, apago las luces, cierro los ojos y espero a que pasen. Porque sé que la próxima vez que el comandante me pare, la multa no será de papel. Será un boleto de ida en su patrulla, y ahí adentro se está quemando eternamente. Hay cargas que atraen cosas peores que a la Policía Federal. Si aceptas un flete caliente para cruzar la sierra de noche y escuchas que algo pesado aterriza en el techo de tu camarote, por tu vida, no frenes. No uses el claxon. Acelera hasta que el motor reviente, porque si esa cosa que está ahí arriba logra romper el vidrio del quemacocos, te va a sacar por ahí en pedazos antes de que puedas gritar. En el mundo del transporte de carga, existen dos tipos de choferes. Los que duermen tranquilos todas las noches porque solo mueven abarrotes y muebles, y los que aceptamos los fletes especiales porque la paga de un solo viaje te resuelve la vida por 6 meses. Yo soy de los segundos. Me dicen el gato en la frecuencia porque veo bien de noche y dicen que siempre caigo parado. Pero lo que me pasó la semana pasada, cruzando la Sierra Tarahumara de madrugada, casi me gasta las 7 vidas de un solo golpe. Todo empezó en Chihuahua capital. Me contrataron para un flete urgente. Un tipo de botas de avestruz picudas y radio satelital me citó en una bodega sin nombre a las afueras de la ciudad, ya cayendo la tarde. El trabajo sonaba simple, demasiado simple para la cantidad de dinero que pusieron sobre la mesa. Llevar una caja seca de 48 pies hasta un punto ciego en la frontera con Sonora, atravesando la sierra por la Libre. La caja estaba sellada con candados fiscales, cadenas y precintos de seguridad. ¿Qué llevo, patrón?, pregunté por pura costumbre, mientras contaba el anticipo. El tipo me miró con ojos fríos, de esos que han visto demasiadas cosas. Lleva silencio, gato. No preguntes, no te pares por nada del mundo, no abras la caja. Y lo más importante, si oyes ruidos arriba, tú síguele dando. No te detengas a revisar. ¿Arriba? ¿Cómo que arriba?, pregunté, frunciendo el ceño. ¿Se refieren a polizones? A veces el viento de la sierra juega trucos, dijo, esquivando la pregunta. A veces bajan animales de los pinos. Tú no te asustes, solo maneja. Arranqué a las 10 de la noche. Mi camión es un Kenworth W900, un clásico de nariz larga, color negro, con un camarote grande tipo estudio y un quemacocos en el techo que casi nunca uso porque entra mucho ruido. Las primeras 3 horas fueron tranquilas. Pura subida, curvas cerradas, precipicios a los lados y el rugido constante del freno de motor bajando las pendientes. La sierra estaba negra como boca de lobo, solo iluminada por mis faros de xenón que cortaban la niebla. 1:30 de la mañana, en lo más profundo de la sierra. Empecé a sentir que el camión se comportaba raro. En las curvas sentía que se coleaba. Se sentía pesado de atrás, inestable, como si la carga dentro de la caja se hubiera movido de golpe. Pero la caja iba sellada y, según me dijeron, llena de material compacto. Seguro es el viento, pensé. El aire pega fuerte aquí arriba.
Luego escuché el primer ruido. No fue en la caja, fue en el techo del remolque. ¡Pum! Un golpe seco, sordo. Sonó como si hubiera caído una rama gruesa de un pino o una piedra grande derrumbada de la montaña. Miré por los espejos retrovisores. No se veía nada, solo la silueta oscura y rectangular del remolque recortada contra las estrellas. Una rama, me dije, apretando el volante. Solo fue una rama. 2:15 de la mañana. El ruido volvió. Pero ya no era un golpe aislado. Eran pasos. Clan, clan, clan. Alguien, o algo muy pesado, estaba caminando sobre el techo de aluminio del remolque. Se escuchaba el metal doblarse y crujir bajo el peso. Crack, crack. No eran pasos de animal. No era el trote rápido de un puma o las garras de un oso. Eran pasos bípedos, pesados, lentos, deliberados. El miedo empezó a subirme por la espalda como un chorro de agua helada. Iba a 80 kilómetros por hora en una carretera de curvas peligrosas. ¿Qué demonios podía subirse ahí en movimiento y mantenerse en pie sin salir volando? Los pasos se acercaron. Venían de la parte trasera del remolque, avanzando hacia adelante, hacia la cabina. Sentí el cambio de peso físico en la suspensión. El camión se inclinó ligeramente hacia la izquierda cuando la cosa se movió de lado. Llegó al borde del remolque, justo detrás de mi cabina. Hubo un silencio de 10 segundos. Un silencio donde solo se oía el motor y mi respiración acelerada. Y luego, el salto. ¡Bam! El impacto en el techo de mi camarote, justo encima de mi cabeza, fue brutal. Sentí que la suspensión de aire de la cabina se comprimía hasta el tope. Todo el tablero vibró. El rosario colgado en el espejo se sacudió violentamente. Mi corazón se detuvo un segundo. «No te pares», me repetí, recordando la voz del patrón. «Si te paras, estás muerto». Ahora lo tenía justo encima. Escuchaba su respiración a través de la lámina del techo. No era una respiración normal. Era un siseo húmedo, gorgoteante, como un radiador roto o un animal con los pulmones llenos de líquido. Fsh, fsh. Y el olor. Se empezó a filtrar por las ventilas del aire acondicionado un olor nauseabundo. Olía a cobre, sangre, a carne vieja y a un almizcle animal penetrante, pero ácido, como amoníaco. Me ardían los ojos y la garganta. 2:45 de la mañana. La cosa empezó a moverse sobre el techo de la cabina. Estaba buscando entrada. Sus garras, porque tenían que ser garras, rechinaban contra la pintura y la fibra de vidrio con un sonido que me destemplaba los dientes. Screech, screech. De repente, vi una sombra moverse sobre mi cabeza. Miré hacia arriba instintivamente, al quemacocos. El vidrio estaba oscuro por la noche, pero vi una silueta recortada contra la luna. Algo se agachó para mirar hacia dentro de la cabina. No era humano. Vi una cabeza pálida, calva, con la piel grisácea pegada al cráneo como si no tuviera grasa debajo. No tenía nariz, solo 2 agujeros verticales. Y sus ojos eran enormes, almendrados y totalmente negros, brillantes como el aceite quemado. Reflejaban la luz tenue verde de mi tablero. Me estaba mirando. Estaba evaluando al conductor. Estaba evaluando cómo entrar. Grité. Fue un reflejo de terror puro. «¿Qué chingados eres?». La cosa reaccionó a mi voz. Levantó una mano o una garra. Tenía dedos demasiado largos, delgados, con uñas negras y curvas como hoces. Y golpeó el vidrio del quemacocos. ¡Crack! El vidrio templado se estrelló en 1000 pedazos, pero se mantuvo unido por la película de seguridad. Una telaraña de grietas cubrió mi vista del cielo. ¡Mierda! Golpeó otra vez, más fuerte,
Crack. El vidrio empezó a hundirse hacia adentro. Pedacitos de cristal cayeron sobre mis piernas y el tablero. La cosa quería entrar. Y si entraba, en ese espacio tan reducido de la cabina, yo estaba muerto. No tenía dónde correr. No podía sacar mi fierro, arma, de debajo del asiento, porque iba manejando con las dos manos en curvas cerradas. Si soltaba el volante, me iba al barranco. El pánico me dio una idea desesperada. Si no puedo sacarlo a balazos, lo voy a tirar. Conocía la ruta. Sabía que venía la curva del diablo. Una curva cerrada a la derecha con peralte negativo y un voladero de 300 metros del otro lado. La cosa estaba golpeando el vidrio por tercera vez. Ya había metido los dedos. Veía sus garras negras tratando de rasgar la tela del techo interior. Esperé hasta el último segundo antes de entrar a la curva. Vi la señal de curva peligrosa. En lugar de frenar y bajar velocidad como haría cualquier trailero sensato, aceleré. Metí el acelerador a fondo. El motor Caterpillar rugió como una bestia herida. Entré a la curva a 110 kilómetros por hora. El camión se inclinó peligrosamente hacia la izquierda. Sentí como las llantas del lado derecho del remolque se levantaban del asfalto. La cabina se ladeó. Sentí que me iba a voltear. La fuerza centrífuga fue brutal. Escuché un chillido en el techo. Un chillido que no era humano. Era agudo, estridente, lleno de sorpresa y rabia. ¡Kia! Sentí como el peso sobre el techo se desplazaba violentamente hacia afuera. Las garras rasgaron el metal del techo intentando agarrarse, dejando surcos profundos. ¡Screech! Pero la física ganó. El chillido se alejó. Miré por el retrovisor izquierdo en una fracción de segundo. Vi una forma pálida, larga, con demasiadas extremidades, salir despedida del techo. La vi caer rodando por el asfalto y perderse en el vacío del barranco. Enderecé el camión de milagro, volanteando para no salirme yo también. El remolque cayó de golpe sobre sus 18 llantas. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el brazo izquierdo. El quemacocos estaba destrozado, colgando. El viento helado de la sierra entraba a borbotones a la cabina, limpiando el olor a podrido, pero congelándome el sudor. Manejé las siguientes 3 horas como un autómata, sin bajar de 120 kilómetros por hora, temblando, mirando el techo cada 5 segundos. Llegué al punto de entrega en la frontera al amanecer. Era un rancho aislado en el desierto. Había hombres armados esperando, con camionetas blindadas. Cuando vieron el estado de mi camión, el techo rasgado como lata de sardinas y el quemacoco roto, no se sorprendieron. Ni siquiera preguntaron. El que parecía el jefe se acercó, mirando el daño. «Se te subió uno, ¿verdad, gato?» Asentí, sin poder hablar, con la garganta seca. «Son una plaga en esa sierra», dijo escupiendo al suelo. «Les atrae el olor de lo que traes en la caja. Huelen la energía». Me dieron el resto del dinero en efectivo y un fajo extra de dólares por los daños y el susto. «Lárgate, gato, y no vuelvas por esa ruta de noche. Tuviste suerte. A la mayoría los sacan por el techo y sobamos el camión estrellado en el fondo del cañón». No arreglé el quemacocos. Vendí el camión así como estaba, malbaratado, a un lote de chatarra. No quería volver a subirme a esa cabina. No he vuelto a aceptar cargas selladas que van a la sierra, no importa cuánto paguen. Todavía tengo pesadillas con esos ojos negros, aceitosos, mirándome desde arriba. Y a veces, cuando voy manejando mi nuevo camión solo de noche y escucho que una rama golpea el techo, tengo que orillarme a vomitar del miedo. Si alguna vez sientes un golpe en el techo en medio de la nada, no mires para arriba. No seas curioso. Acelera. Y reza para que tu vidrio aguante más que sus garras. El miedo en la carretera no siempre entra por los ojos. A veces entra por la nariz. A veces entra por la piel, como una descarga eléctrica estática que te avisa, antes que tu cerebro lo procese, que ya no estás solo en la cabina.
que algo se subió contigo. Soy Gerardo, alias el oso en la frecuencia de la 57. Manejo un Kenworth T880 color rojo sangre. Llevo 30 años bajando y subiendo por las carreteras más peligrosas de México. He cruzado la Rumorosa con nieve. He bajado el Espinazo del Diablo sin frenos. He visto accidentes que me han quitado el sueño y el hambre por semanas. He visto rapiña. He visto asaltos a mano armada. Pero lo que viví en las famosas cumbres de Maltrata, en la autopista Puebla-Orizaba, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Fue una experiencia que me cambió la forma de ver la noche. Fue una noche de agosto, en plena temporada de huracanes. Venía bajando con 25 toneladas de abarrotes y latería. El remolque venía pesado, empujando con fuerza en cada curva. Eran las 3:15 de la madrugada, la hora muerta. Esa zona de Maltrata es famosa por dos cosas malditas: los asaltos masivos con láseres verdes y la niebla. Esa maldita niebla que es tan espesa que parece leche pegada al parabrisas y que se traga la luz de los faros. Pero esa noche no había asaltantes. Esa noche había una tormenta que parecía que el cielo se estaba cayendo a pedazos sobre la sierra. Los limpiaparabrisas iban a la máxima velocidad y apenas lograban apartar el agua que caía a cubetadas. Clac, 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 clac. Yo venía bajando despacio, con precaución, en quinta velocidad, con el freno de motor puesto en la segunda posición para no calentar las balatas. Brac, brac. El rugido del motor Cummins era lo único que me mantenía despierto y con los nervios templados. La visibilidad era casi nula. Solo veía las líneas blancas de la carretera unos 5 o 6 metros adelante y las luces rojas de otro camión que iba muy lejos al frente. Kilómetro 235. El inicio de la pesadilla. La lluvia arreció. Se convirtió en granizo por unos momentos, golpeando el techo de fibra de vidrio como si fueran piedras. El ruido era ensordecedor. De repente, entre la cortina de agua, niebla y granizo, vi algo en el acotamiento derecho. Al principio pensé que era un fantasma de la carretera, una ilusión óptica. Ya saben, esos postes de luz o señales reflejantes que con el cansancio y la lluvia parecen personas saludando. Pero al acercarme, mis luces de xenón rompieron la oscuridad y la iluminaron de lleno. Era una mujer. Estaba parada a centímetros de la línea blanca, peligrosamente cerca de donde pasaban las llantas dobles de los camiones. Si yo me hubiera abierto un poco más, la despedazaba. Llevaba un vestido blanco, largo, antiguo, empapado hasta la transparencia, que se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. Tenía el pelo largo, negro como el azabache y revuelto, tapándole la mitad de la cara. No tenía paraguas. No tenía chamarra. No tenía zapatos. Estaba ahí, descalza, inmóvil, recibiendo el castigo de la tormenta eléctrica sin inmutarse. Mi instinto de trailero viejo, curtido en 1000 batallas, me gritó: «¡No pares, oso! ¡Es una trampa! ¡Es el cebo!». Es un truco viejo en Veracruz. Ponen a una mujer golpeada o llorando como cebo para que te detengas a ayudar, y en cuanto abres la puerta, te salen 10 cabrones del monte con cuernos de chivo para quitarte la carga y la vida. Así que hice lo que tenía que hacer, lo que dictaba la lógica. Pisé el acelerador un poco, me abrí al carril de alta para no golpearla con el viento del remolque y pasé junto a ella sin bajar la velocidad. Pero cuando pasé a su lado, el tiempo se detuvo. Ella levantó la cabeza lentamente, siguiendo el movimiento de mi camión. Fue solo una fracción de segundo, pero se sintió como una hora. Vi su cara iluminada por el reflejo intermitente de mis cuartos laterales ámbar. Era una cara pálida, azulosa por la hipotermia y la muerte. Pero lo que me heló la sangre y me hizo soltar el volante un instante fue sin expresión. No era de miedo, ni de súplica, ni de dolor. Era una mueca de advertencia. Y estaba llorando sangre,
Tenía hilos negros y rojos espesos bajándole por las mejillas pálidas, mezclándose con el agua de lluvia. Y su boca estaba abierta en un grito mudo, desencajado, inhumano, mostrando dientes oscuros. Sentí un golpe físico en el pecho, como si me hubieran dado una patada. Miré por el espejo retrovisor derecho, el cóncavo, instintivamente, para ver si seguía ahí o si ya venían los asaltantes. Vi su silueta blanca en el espejo, pequeña, parada en medio de la carretera, haciéndose diminuta bajo la lluvia roja de mis luces traseras. Y entonces desapareció. No es que se metiera al monte corriendo, no es que se agachara. Simplemente se esfumó, como si fuera de humo, como si alguien hubiera apagado un interruptor de luz. «Estás cansado, oso. Estás viendo cosas. Es el estrés», me dije en voz alta, tratando de escuchar mi propia voz para calmarme. Solo fue una sombra. Regresé la vista al frente, apretando los dientes. Kilómetro 240. La invasión. 5 kilómetros después, el ambiente dentro de la cabina cambió de golpe. Fue brutal. Yo traía la calefacción puesta porque afuera estaba a 5 grados y adentro se sentía agradable. De repente, el aire se puso helado, pero no frío de aire acondicionado, frío de congelador, frío de morgue, tan frío que me empezó a salir vaho de la boca con cada respiración. El parabrisas se empañó por dentro en segundos, cubriéndose de una capa blanca de condensación. Tuve que poner el desempañador a todo lo que daba, pero no servía de nada. Y luego vino el olor. Ese olor inconfundible y terrible que todos los que hemos vivido algo paranormal conocemos y odiamos. No olía a humedad, ni a camión viejo, ni a diésel. Olía a nardos, a crisantemos, a flores de velorio que llevan 3 días en un cuarto cerrado. Un olor dulce, empalagoso, mareante. Y mezclado con las flores, olía a cobre, a sangre fresca y a tierra mojada de panteón. Me dieron arcadas. Tuve que tragar saliva para no vomitar ahí mismo. El camión se sintió pesado, no pesado de carga o de motor, pesado de ambiente, como si la gravedad hubiera aumentado dentro de la cabina de 2 metros cuadrados. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Escuché un sonido detrás de mí, en el camarote. Mi camarote tiene una cortina gruesa de terciopelo que separa la cama del área de manejo. Yo siempre la traigo cerrada para que el aire acondicionado no se escape y para no ver hacia atrás en la noche. Escuché el sonido inconfundible de los ganchos de plástico de la cortina recorriendo el riel de aluminio. Suís, lento, deliberado. Se me erizaron los pelos de la nuca y de los brazos. Sentí una electricidad estática recorriéndome la espalda. Se abrió con el movimiento de las curvas, pensé, tratando de racionalizar lo imposible. Es la inercia. Pero entonces escuché la respiración. No era la mía. Era una respiración húmeda, gorgoteante, rasposa, como si alguien estuviera tratando de respirar con los pulmones llenos de agua o sangre. Gurgle, ja. Gurgle, ja. Venía de justo detrás de mi asiento, a centímetros de mi oreja derecha. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos y me dolieron. No quería voltear. Sabía, con una certeza absoluta, que si volteaba, me iba a morir del susto. Me iba a infartar o iba a perder el control y me iba a desbarrancar. Miré por el espejo retrovisor central, el pequeño rectangular que tengo pegado al parabrisas para ver el interior de la cabina. Estaba muy oscuro, solo iluminado por las luces verdes fantasmales del tablero y los relámpagos de afuera. Pero vi algo. En la oscuridad del camarote, sentada en el borde de mi cama,
Había una silueta blanca. Estaba ahí. La mujer de la carretera. Estaba sentada, con la cabeza gacha, el pelo negro y largo escurriendo agua sucia sobre mis cobijas limpias. El agua caía al piso de hule. Plic, plic, plic. Sentí que el corazón se me paraba. El terror me paralizó. No podía mover las piernas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Empecé a rezar mentalmente, porque la voz no me salía. Lentamente, la mujer levantó la cabeza. En el espejo, vi que no tenía ojos, solo cuencas oscuras que lloraban ese líquido negro. Levantó la mano derecha, una mano pálida, huesuda, con uñas sucias, rotas y azules, y señaló con un dedo largo hacia el frente, hacia la carretera, a través del parabrisas empañado. «Cuidado», susurró. Su voz no sonó en mis oídos, sonó dentro de mi cabeza. Fue como si me hubieran clavado un picayelo en el cerebro. Una voz gélida, llena de una tristeza infinita y antigua. En ese preciso momento, mis faros, que apenas cortaban la niebla, iluminaron algo en la carretera. Justo al salir de una curva ciega y cerrada hacia la izquierda, había un derrumbe. Acababa de pasar. Piedras enormes, del tamaño de coches compactos, lodo y árboles, habían caído sobre la carretera y bloqueaban ambos carriles de bajada. Estaban ahí, a escasos 50 metros. Un muro de muerte. Si yo hubiera ido distraído, o si hubiera ido a la velocidad normal de bajada, me habría estrellado de lleno contra ese muro de roca y me habría hecho acordeón. Reaccioné por puro instinto de supervivencia. Pisé el freno a fondo con ambos pies. Jalé la palanca del freno de remolque. El sistema ABS entró en pánico. Las válvulas de aire escupieron presión. Psst. Las 18 llantas se amarraron sobre el asfalto mojado y jabonoso. El camión se coleó violentamente. El remolque quiso rebasarme por la izquierda, hacer tijera. ¡Screech! Luché con el volante, girando hacia el lado del patinazo para enderezarlo. Todo pasó en cámara lenta. Veía las rocas acercarse a mi parabrisas. El camión se detuvo, derrapando, a escasos 2 metros de las rocas gigantes. Quedé atravesado en la carretera, pero vivo. Me quedé ahí, respirando agitado, con el corazón queriendo salirse de mi pecho, sudando frío. El silencio volvió a la cabina de golpe, solo roto por la lluvia golpeando afuera y el sonido del motor en ralentí. Me acordé de la mujer, de la pasajera. Giré la cabeza lentamente hacia el camarote, temblando como una hoja, esperando ver al monstruo. La cortina estaba abierta de par en par. Mi cama estaba vacía. No había nadie sentado ahí. Pero la cama, el colchón, estaba empapado. Había un charco de agua grande, oscura y lodosa en medio de las cobijas térmicas. Y el asiento del copiloto también estaba mojado, como si alguien empapado se hubiera sentado y luego pasado a la cama. Y en el parabrisas, por dentro, en la zona que estaba empañada por el frío, había una marca. La huella de una mano pequeña, delgada, marcada claramente en el vapor del vidrio. Y el olor a flores de muerto y tierra seguía ahí, impregnado en la tapicería, sofocante. Me bajé del camión con una lámpara de mano, bajo la lluvia torrencial, temblando, con las rodillas fallándome. Revisé todo alrededor. No había nadie. No había huellas afuera por la lluvia. Pero en el estribo de metal del lado del copiloto había lodo fresco. Huellas de pies pequeños y descalzos que subían hacia la puerta cerrada. Me quedé ahí, parado en la lluvia, empapándome, dando gracias a Dios y a esa cosa, lo que fuera que haya sido. Porque si ella no se hubiera subido, si no me hubiera distraído con su presencia, con su frío y su olor para que yo bajara la velocidad, yo me habría estrellado contra esas rocas a 80 kilómetros por hora y hoy estaría muerto.
Al poco tiempo, llegaron otros traileros que se pararon detrás de mí, evitando la carambola. Y luego llegó la Guardia Nacional. Cuando les conté a los federales lo de la mujer, uno de ellos, un oficial viejo de bigote canoso, se quitó la gorra y miró hacia el barranco. «Es la dama de las cumbres», dijo en voz baja, persignándose. «Murió aquí hace 20 años, en este mismo kilómetro. Su esposo se durmió al volante y se fueron al barranco en su noche de bodas. Ella salió disparada y murió buscando ayuda en la carretera». El oficial me miró a los ojos. «Dicen que se le aparece a los traileros que van a tener un accidente fatal. A veces para avisarles y salvarlos. A veces para llevárselos con ella porque se siente sola». «¿Y por qué a mí me avisó?», pregunté con un hilo de voz. El oficial se encogió de hombros. «Quizás le recordaste a su esposo, o quizás rezaste a tiempo, o simplemente hoy no era tu día, oso». Llegué a mi destino 2 días después, porque tuvieron que limpiar el derrumbe. Tuve que tirar el colchón del camarote a la basura. El olor a humedad y a flores de muerto nunca se le quitó, y la mancha de agua nunca se secó. Se quedó como una mancha negra de aceite o sangre vieja. Cambié de ruta. Ya no paso por las cumbres de Maltrata de noche si puedo evitarlo. Pero a veces, cuando llueve fuerte y voy manejando solo por la sierra, miro por el retrovisor con miedo. Miedo de ver esos ojos vacíos llorando sangre otra vez. Y miedo de que, la próxima vez, no venga a avisarme para salvarme, sino a cobrarme el favor y llevarme con ella al fondo del barranco. Todos los traileros conocemos la leyenda del perro negro. Dicen que si lo ves correr al lado de tus llantas, es porque te quedaste dormido y estás a punto de morir. Pero nadie te cuenta la segunda parte. Nadie te dice que si logras despertar a tiempo, el perro no desaparece. Se sube a la cabina contigo para asegurarse de que no vuelvas a abrir los ojos. El sueño es el enemigo. En este negocio, si duermes, no ganas. Y si no ganas, no comes. Esa es la ley de la carretera. Soy Esteban, clave el correcaminos en la frecuencia. Llevo 10 años jalando dobles remolques, fulles, en la ruta del norte. Mi especialidad son los fletes calientes, esos que tienen penalizaciones millonarias si llegas 1 minuto tarde. Para aguantar, uno hace lo que sea. Café cargado, pastillas de dudosa procedencia, bebidas energéticas que saben a ácido de batería, música a todo volumen. Lo que sea para mantener los ojos abiertos. Pero hay un límite. El cuerpo humano tiene un límite biológico y cuando lo cruzas, entras en lo que los viejos llaman la zona muerta. Hace 2 meses acepté un flete suicida. Llevar piezas automotrices de Puebla a Saltillo en un tiempo imposible. El bono extra era mi sueldo de 3 meses. Mi esposa estaba embarazada y necesitábamos el dinero para el parto. Así que dije que sí. Llevaba ya 36 horas sin dormir cuando crucé el estado de San Luis Potosí. Mis ojos ardían como si tuvieran arena y vidrio molido. Mi espalda era un nudo de dolor constante. Las líneas blancas de la carretera empezaban a moverse, a flotar, a convertirse en serpientes que se retorcían bajo mis faros. Me detuve en una gasolinera rápida solo para echarme agua helada en la cara y tomarme otra pastilla asentadera para cortar el sueño. Un viejo trailero que estaba limpiando sus vidrios al lado me vio. Me vio la cara pálida, los ojos inyectados en sangre, el temblor incontrolable en las manos. Se acercó, limpiándose las manos con una estopa. «No le juegues al vivo, paisano», me dijo con voz grave. «Ya traes la mirada perdida. Traes la mirada de los 1000 metros». «Tengo que llegar, jefe. Es mucha lana. No puedo parar». «El dinero no sirve en el panteón, muchacho. Escúchame bien. Si empiezas a ver sombras que corren al lado del camión, frena. Es el perro negro. Si lo ves, es que tu alma ya se está bajando del cuerpo. Es el aviso final».
puras mentiras de viejos, le dije, subiéndome al camión y azotando la puerta. Seguí manejando. La soberbia es mala consejera. La carretera 57, en el tramo de Matehuala, es una recta infinita y aburrida. De noche es una boca de lobo, sin luces, solo desierto y mezquites. Hora 42 sin dormir. La realidad empezó a romperse como un espejo viejo. Miraba por el espejo y veía cosas que no estaban ahí. Veía niños jugando en el acotamiento a las 3 de la mañana. Veía puentes que se caían frente a mí y luego volvían a estar bien cuando pasaba sobre ellos. Escuchaba voces en la radio apagada. «Es el cansancio», me repetía, golpeándome la pierna. «Solo aguanta 3 horas más, solo 3 horas». Subí el volumen del estéreo. Puse corridos pesados para que los gritos y la tuba me mantuvieran alerta. Pero el sueño era una marea negra y espesa que me jalaba hacia abajo. Mis párpados pesaban toneladas. Cada parpadeo era una batalla. Cerré los ojos. Solo un segundo, solo un parpadeo largo para descansar la vista. 1, 2, 3. ¡Wow! Un ladrido. No un ladrido normal de perro callejero. Un ladrido profundo, grave, gutural, que sonó como una explosión dentro de mi propia cabeza. Abrí los ojos de golpe, con el corazón a 1000 por hora. El camión seguía en el carril, milagrosamente. Pero entonces lo vi. Por el espejo retrovisor derecho, el cóncavo. Algo corría al lado del camión. Yo iba a 110 kilómetros por hora. Nada vivo corre a esa velocidad. Pero ahí estaba. Era un perro negro, enorme, del tamaño de un becerro o un pony. Tenía el pelo erizado, negro mate que absorbía la luz. Sus ojos eran rojos como brasas de carbón encendidas y tenía el hocico abierto, mostrando colmillos amarillos y largos que goteaban espuma espesa. Lo aterrador no era su tamaño. Lo aterrador es que no corría en 4 patas. A veces se levantaba. Corría en 2 patas, como un hombre, manteniendo el paso del tráiler sin esfuerzo alguno. Sus garras golpeaban el asfalto sacando chispas azules. Clac, 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 clac. Me quedé helado. El viejo tenía razón. El perro negro. Es una alucinación, es la droga, es el sueño. Me grité a mí mismo. No es real. Pero el perro giró la cabeza y me miró directamente a través del espejo. Sonrió. Sí, un perro sonriendo. Una mueca humana en un hocico bestial. Y luego dio un salto. No saltó hacia el monte para irse, saltó hacia el camión. Escuché el golpe seco y metálico en el estribo del copiloto. ¡Pum! El camión de 40 toneladas se sacudió hacia la derecha. Sentí que la sangre se me iba a los pies y el estómago se me subía a la garganta. No voltees a la derecha, me decía mi cerebro reptiliano. Si no lo ves, no existe. Pero el olor, la cabina, que olía a café y cigarro, se llenó de golpe de un olor insoportable. Olía a perro mojado, a azufre, a drenaje y a carne podrida. Lentamente, temblando como una hoja, giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba, sentado en el asiento. Ya no era un perro. Era una figura humanoide, cubierta de pelo negro y sucio. Tenía patas de perro en lugar de manos, con garras largas y negras que se clavaban en la tapicería de mi asiento, rasgando la tela. Su cara era la de un perro Doberman, pero con expresiones de hombre viejo y malvado. Me miraba fijamente con esos ojos rojos brillantes que iluminaban la oscuridad de la cabina. No hablaba, solo respiraba. Ja, ja, ja. Su aliento apestoso me golpeaba la cara, caliente y húmedo. Intenté frenar. Mi pie buscó el pedal del freno desesperadamente. La cosa puso su garra sobre mi pierna derecha. Estaba hirviendo. Sentí el calor a través de la mezclilla. Me quemó la piel. Apretó mi pierna con una fuerza brutal
impidiéndome levantar el pie del acelerador. «No pares», gruñó. No movió el hocico, pero escuché la voz retumbar dentro de mi cráneo. Era una voz rasposa, antigua, llena de estática. «Duerme, Esteban, duerme un poquito más. Yo manejo, yo te llevo». Sentí una paz artificial invadirme, un deseo incontrolable y dulce de cerrar los ojos y dejarme ir. La cosa quería que me durmiera, quería que me estrellara. Se estaba alimentando de mi cansancio. «Cierra los ojos, suelta el volante, descansa», susurraba la voz. Mis párpados se cerraban solos, mis manos soltaron la fuerza del volante. Vi cómo el camión empezaba a desviarse hacia el carril contrario. A lo lejos vi luces. Venía un autobús de pasajeros de frente. Las luces altas me cegaron. Iba a chocar de frente. Iba a matarlos a todos. El miedo a morir, o peor, el miedo a matar a familias inocentes, me dio una inyección de adrenalina pura que rompió el trance. «¡No!», grité con todas mis fuerzas. Con la mano izquierda busqué en el tablero a ciegas. Tenía un termo de acero con café hirviendo que había rellenado en la gasolinera. Sin pensarlo, agarré el termo, le quité la tapa con los dientes y se lo aventé a la cosa en la cara. El café hirviendo le pegó de lleno en el hocico y en los ojos rojos. La cosa soltó un aullido que no era de este mundo. ¡Au! Sonó como metal retorciéndose, como frenos de tren chillando. La garra me soltó la pierna. Aproveché. Frené a fondo con ambos pies y di un volantazo hacia el acotamiento derecho para evitar el autobús. El tráiler derrapó violentamente. Sentí que el remolque trasero se iba a voltear. Las llantas chillaron dejando marcas negras en el asfalto. La caja se coleó como un látigo, pero logré controlarlo. El camión se detuvo en la grava, levantando una nube de polvo blanco. El autobús pasó zumbando a centímetros de mi espejo, tocando el claxon, mentándome la madre con las luces. Me quedé ahí, en silencio, abrazado al volante, temblando, llorando, esperando que la cosa me atacara de nuevo. Miré al asiento del copiloto con terror. Estaba vacío. Pero el asiento estaba destrozado. La tapicería estaba rasgada por 3 garras profundas que habían sacado el hule espuma. Y había pelo. Mechones de pelo negro, grueso, duro como alambre de púas, pegados en la tela con una baba viscosa. Y el olor a perro mojado y azufre seguía ahí, impregnado en la cabina. No terminé el viaje. Llamé a la empresa y les dije que el camión se había descompuesto, que tronó la caja. Me bajé ahí mismo, en medio de la nada, dejé las llaves puestas y pedí aventón de regreso en el primer coche que pasó. Perdí el bono, perdí el trabajo, me boletinaron, pero salvé el pellejo. Estuve una semana en cama con fiebre de 40 grados, delirando, viendo perros negros en las esquinas oscuras de mi cuarto. Mi pierna derecha tiene una marca permanente. 3 cicatrices largas, moradas, como quemaduras de ácido, justo donde esa cosa me agarró. Los doctores dicen que es una reacción alérgica o una quemadura química por el café. Yo sé que es la marca de la bestia. No he vuelto a manejar de noche. Ahora trabajo en una bodega, de día, cargando cajas con un diablito. Gano la mitad, apenas sale para los pañales, pero duermo todas las noches en mi cama junto a mi esposa. Si eres trailero y me estás escuchando, hazme caso. No le juegues al valiente con el sueño. El perro negro es real, y no siempre corre al lado del camión para avisarte. A veces se sube, y cuando se sube, no se baja hasta que te lleva con él al infierno. Si empiezas a ver sombras, oríllate y duerme. Tu vida vale más que un maldito bono de entrega.